Hola chicos, buen día a todos, espero que estén muy bien. Pues miren, vamos a empezar este tema. Es un poco seguimos viendo de lo mismo. Acuérdense que estamos viendo los números naturales y algunas de sus propiedades. Ya estuvimos estudiando en clase los números primos, los números compuestos. Y en la última clase vimos una técnica, ¿no? Para descomponer un número en sus factores primos. Y de aquí podemos entrar a este tema que ya están viendo en pantalla, que se llama mínimo común múltiplo. Así que te voy a pedir que vayas por tu cuaderno, apuntes trabajo 4 y escribas el título mínimo común múltiplo. A ver, te espero un momento. Bueno, entonces ya espero que tengas ahí tu cuaderno. Vamos a iniciar. Seguramente ya has escuchado esto del mínimo común múltiplo, pero lo que quiero ahorita es que entendamos el concepto, ¿no? Que entendamos por qué se llama mínimo común múltiplo y ya después vamos a hacer el procedimiento para determinarlo. Pero si no entendemos qué es el mínimo común múltiplo, o sea, cuál es el concepto y de qué trata, nos va a costar trabajo después hacer problemas de aplicación, ¿sí? Entonces vamos a tratar de explicar esta palabra de mínimo común múltiplo con un ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Te pido que copies los ejemplos para que los tengas también ahí en tu apunte. Fíjense bien. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo de dos cantidades. Por ejemplo, voy a escribir aquí el mínimo común múltiplo de 30 y de 45. Este método que estoy haciendo aquí, ¿sí? Este método simplemente es para explicar, ¿no? Y que entendamos qué es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Ya después haremos, ya digamos, el otro método que es un poco más directo para determinar estas cantidades, ¿sale? Este método solamente es para explicar el concepto, ¿sale? Entonces fíjense bien. ¿Por qué se llama múltiplo? Acuérdense que la palabra múltiplo es ir contando algo en la misma proporción, como si hicieran las tablas de multiplicar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la tabla del 4, es 4, 8, 12, 16, 20 y así, ¿no? Se dan cuenta que pues, vamos sumando de 4 en 4 porque es la tabla del 4. Esos son múltiplos, ¿no? Y a fin de cuentas la multiplicación es como una suma. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, los múltiplos de 30, es como ir contando de 30 en 30. O como la tabla del 30, ¿no? Entonces vamos a poner algunos múltiplos, porque son muchos, ¿no? Son infinitos, de hecho. Vean, los múltiplos de 30 sería 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y sigue y sigue y sigue, ¿no? Hasta ahí me cabe el espacio, entonces lo voy a dejar hasta el 210, pero hay muchos más. Hay muchos, los múltiplos son infinitos, nunca acaban. Ahora vamos a hacer lo mismo con el 45. Vamos a ir contando de 45 en 45. Entonces escribo el 45, luego serían 90, luego 135, luego 180, luego tenemos 225, uno más, sería 230, 270 si no me equivoco. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí en la pantalla, lo que hicimos ahorita fue obtener los múltiplos de 45 y los múltiplos de 30, pues se llama múltiplo. Ahora, ¿por qué se le dice común? De aquí vamos a encerrar los números que se repiten en la lista de arriba y en la lista de abajo, o sea, los múltiplos que son comunes a 30 y 45. Por ejemplo, el 90 se repite arriba y abajo, o sea, el 90 es un común múltiplo, o sea, un múltiplo que se repite tanto en el 30 como en el 45. Si van, aquí podemos ver otro, sí, ¿verdad? Acá está otro, miren. Y si siguiéramos con la numeración, habría muchos más, ¿sí? Habría muchos más múltiplos que son comunes entre 30 y 45. Hay muchos, ¿sí? Pero bueno, esos son algunos, ¿no? El 90 y el 180. ¿No se me va ninguno? Creo que no.
pero entonces hay muchos más. Entonces a eso se refiere el común múltiplo, los múltiplos que son comunes, ¿sale? Ahora, ¿por qué se le dice mínimo? Porque vamos a determinar cuál es el número más pequeño de todos los que encerramos. El más pequeño pues se llama mínimo, y en este caso, si se dan cuenta, sería 90. ¿Sí? Entonces el mínimo común múltiplo resulta que es, vamos a poner MCM por sus iniciales con minúscula, 90. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa el mínimo común múltiplo? Significa el número más el común más múltiplo, o el número más pequeño que es común al 30 y 45. Y este es un múltiplo tanto de 30 como de 45. ¿Sí? Entonces quedamos que hay muchos múltiplos comunes, pero el más pequeño es el que vamos a poner. O sea, el 90. Eso se refiere al mínimo común múltiplo. Ahora, es lo que les decía, no vamos a... Este método nada más es para entender lo que es el mínimo común múltiplo. Espero que ya se haya entendido un poquito este concepto, ¿no? Acuérdense, mínimo común múltiplo es el número o el común más pequeño, ¿sí?, que hay entre 30 y 45. El múltiplo más pequeño que tienen en común 30 y 45. Esa será la definición. Bueno, obtuvimos 90, ¿sí? Ahora, ya sabemos que entonces ¿qué es el mínimo común múltiplo? Entonces, para esta forma de resolverlo, pues no es muy práctico, ¿sí? O sea, hacer estas listas a veces es muy laborioso y no conviene hacerlo. Mejor nos vamos a auxiliar de lo que ya sabemos, que es la descomposición de un número en sus factores primos, lo de la clase pasada. Entonces, miren, vamos a hacer el ejercicio de este mismo. Vamos a descomponer el 30 y el 45, ¿sí?, en sus factores primos, ¿sí? Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a hacer a continuación es el mismo ejercicio. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 30 y de 45, pero por el método de las tablitas que hemos hecho. Y ese método es más práctico y así lo podemos obtener. De hecho, cuando hagas tus ejercicios, los tienes que hacer con la tablita, ¿sale? Entonces ahí les va. 30 y 45. Ahora son dos cantidades, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, las que sean, pero el método es el mismo. ¿Se acuerdan que hacemos una tablita así? Entonces vamos a hacer lo de la clase pasada. Vamos a pensar un número que divida al mismo tiempo al 30 y al 45. Ahora lo tenemos que hacer en simultáneo. La clase pasada era un solo numerito. Ahora van a ser dos, pero te digo que pueden ser 3, 4, 5, los que sean. Lo tenemos que pensar en simultáneo. O sea, repito, un número que divida al mismo tiempo al 30 y al 45. Puede haber varias opciones. Puede ser el 3 o el 5 en este caso. ¿Qué les parece si empezamos con el 5? Y hacemos las divisiones, ¿se acuerdan? 30 entre 5, 6. 45 entre 5, 9. Y otra vez buscamos, ¿sí? Otra vez buscamos un número que divida al mismo tiempo al 6 y al 9. Si es que existe, ¿no? Que en este caso sí, ¿verdad? Que sería 3. Entonces dividimos 6 entre 3, 2. 9 entre 3, 3. ¿Ok? Entonces va a llegar el momento en que ya no exista ningún número que divida al mismo tiempo a las cantidades que te resultan aquí abajo. Por ejemplo, no hay ningún número que divida al mismo tiempo al 2 y al 3. Entonces lo que tienes que hacer ahí es empezarlo a hacer de manera independiente cada número. O sea, este 2 lo hacemos por aparte y este 3 después. ¿Vale? Entonces fíjense cómo nos quedaría. Primero el 2. Como el 2 ya es un número primo, recuerden que lo dividimos entre sí mismo, ¿no? 2 entre 2, 1. El 3 entre 2, acuérdate que eso no se puede, no es divisible. La división no es exacta. Entonces, cuando no se pueda, no pasa nada. Nada más lo bajas. Lo reescribes. Entonces, cuando no se pueda un número dividir, lo bajas. Si sí se puede, pues lo divides. Y finalmente, tienes aquí para hacer
el 3. Entonces, para dividir el 3, como es un número primo, lo tenemos que dividir entre sí mismo, ¿no? El 1 ya no lo pelamos, nomás lo vas bajando. Y hacemos la división 3 entre 3, 1. Y ya nos queda ahí la división. Y mismo caso, ¿te acuerdas que yo te dije en la clase pasada que cuando llegas aquí a los unos, ya terminaste? En este caso ya terminamos. Entonces, ¿cómo obtenemos el resultado final? Mucha atención. Vamos a poner mínimo común múltiplo. Vas a multiplicar los factores que te quedaron en la tablita. Esos que acabo de circular. Y eso sería el mínimo común múltiplo. Vamos a multiplicarlos. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. 30 por 3, 90. Entonces el mínimo común múltiplo de 30 y de 45 es 90. ¿Ya viste? Ese resultado ya lo sabíamos. Es el de acá, miren. Me voy a regresar a la pantalla pasada. Acá está. Es mínimo común múltiplo 90. Nada más que son... aquí en esta parte es con el método de hacer los múltiplos, ¿no? Pero ese método es muy largo. Acuérdense que ese método no lo vamos a ocupar porque no es práctico, nada más es para entender lo que era el mínimo común múltiplo, ¿sale? Y acá tienes entonces el método y ya no se te va a hacer tan complicado porque ya hiciste estas tablitas la clase pasada. Este es el método que vamos a usar, ¿no? El de las tablitas. Y llegamos al mínimo común múltiplo, ¿sale? Bueno, entonces esto es mínimo común múltiplo. También les voy a dejar un video extra por si quieren ver más ejemplos de cómo se realiza. O si ya la entendiste o si ya te sabes el tema, pues ya nada más haz tus ejercicios que se dejan, ¿no? También no olvides que vamos a ver máximo común divisor para que no te vaya a pasar esa clase. Bueno, nos vemos, chicos.